¿Usted diferencia entre sindicatos democráticos y sindicatos, no voy a utilizar la palabra cuasi porque es un... y sindicatos mafiosos? Yo creo que ha habido en los últimos... Le hago la pregunta de nuevo. ¿Diferencia entre unos sindicatos y otros? Sí, yo creo que... ¿Y sabe de lo que le estoy hablando cuando le digo sindicatos mafiosos? Exactamente. Digo, durante los últimos años hemos visto procedimientos de alguna manera que coaccionaron el accionar y limitaron el poder de negociación o el poder, si querés, de comerciar de muchos sectores y utilizando ese poder adicional. En especial fue el caso de camioneros, a través de todo lo que fueron los cortes, los piquetes, los bloqueos de fábricas, consiguieron muchos temas que van desde, para que la gente entienda, el encuadramiento legal, trabajadores que a lo mejor no manejan un camión pero están dentro del gremio de camioneros, o algún otro tipo de condiciones más favorables, no tanto para el trabajador, muchas veces para las arcas del sindicato, nada más por la utilización de la fuerza. ¿Y qué piensan hacer con eso o contra eso? Porque, digo, que los sindicatos defiendan a los trabajadores y se excedan en la protesta, en la defensa de los trabajadores, es una cosa discutible, pero es una cosa. Ahora, que coarten la libertad de trabajo, que se metan en la propia economía y productividad, es casi un delito. Yo te digo lo que no es un delito. Yo te digo lo que nosotros hacemos. Primero, nosotros aplicamos la ley y nos basamos siempre en la aplicación de la ley. Trabajamos con todos los sindicatos, tratamos de mediar, donde muchas veces lo que estamos teniendo es situaciones desiguales, porque muchas veces, en general, siempre uno pensaba que el sector más desprotegido podía ser el sector trabajador, por lo tanto nosotros actuamos y mediamos y velamos por el cumplimiento de la ley. Donde vemos estas circunstancias, donde existen estas situaciones de coacción, no solo del gremio camionero, de muchos otros gremios, claramente lo primero que hacemos es, le pedimos al empresario que haga intervenir la justicia, llamamos a la gente de seguridad y actuamos para tratar de mantener y garantizar la libertad de comercio, la libertad de trabajar, la libertad de movilidad de todos los trabajadores y que las negociaciones que tengan que hacerse se hagan dentro del marco de la ley y del respeto que la ley determina. Ministro, muchos dicen que este país no es viable sin una reforma laboral en serio, no que perjudique a los trabajadores, sino una reforma laboral en serio. Y sin una reforma que separe a los sindicatos de las obras sociales y sin una reforma que le obligue a los sindicalistas a presentar declaraciones juradas. ¿Usted de qué lado está? Yo soy de la idea de que el mundo está cambiando en términos de lo que son sus procesos tecnológicos, en los procesos de producción. Hay un avance fenomenal en materia y esto es un tema que está discutiendo el mundo. Y a ese proceso que nosotros tenemos en materia de reformas tecnológicas, avance de la tecnología, etcétera, tenemos que asociarlo al problema que tiene el mercado laboral argentino, que generamos 4 millones de trabajadores en situación informal. Claramente, a través de un diálogo tripartito, como lo plantea la misma OIT, entre donde estén los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno, y te diría la clase política, tenemos que modernizar nuestro sistema de relaciones laborales, porque claramente 40 años o 50 años de marcos laborales han fracasado en materia de mercado laboral. Tenemos, discúlpame, bajo dinamismo de creación de empleo, tenemos 4 millones de trabajadores en condiciones informales y no tenemos una dinámica de incorporación de ellos al mercado laboral. Bueno, y el otro tema es la democratización sindical. Hace 1000 años, estoy exagerando, más o menos, 1000 años que ganan, son reelectos con lista única todos los dirigentes sindicales. Y algunos dicen, pero no lo podemos tocar porque si no entra la izquierda dura y es peor para todos. ¿Por qué, no digo que usted de la noche a la mañana, no se soluciona ese profundo tema que termina generando mafias sindicales? Yo creo que lo que tenemos que mirar no solo es un tema del sector sindical, sino es un tema de nuestro sistema de instituciones. Digo, una economía cerrada, muy corporativa, ha generado también esa perpetuación. Acordate que hasta hace poco teníamos intendentes que estaban 32 años a lo mejor en el cargo y de a poco... En la provincia de Buenos Aires... En la provincia se ha avanzado. Entonces, no sé, por ley creo que fue bueno. Exactamente. Sí. Lo mismo pasa en muchas representaciones de cámaras empresariales, donde pasan 20 años y tenés los mismos dirigentes, ahí quizás en ese sentido más renovación. De eso quería hablar, quiero interrumpirle un segundito. Sí. Hay ciertas anécdotas que dice, usted me dirá si es verdad o no, vio que nosotros recibimos información todo el tiempo. ¿Lo cuento o no lo cuento? Cuéntelo. Un día de paro lo voy a poner incómodo, pero de eso trabajamos los periodistas. Viene un grupo de empresarios, viene a su despacho, usted yo no sé si acababa de asumir o era el segundo o tercer mes, y usted ya se había enojado un poco, dicen que usted a veces se cabrea un poco, ¿puede ser que es medio cabrón? Soy un poco más vehemente algunos días. Bueno, dice que agarró a los empresarios y dice, mire, usted los conozco hace 20 años, nos conocemos todos, tenemos menos pelo, menos...
y siguen pidiendo siempre lo mismo. Son una máquina de pedir, no dan nada y de pedir subsidio. La clase dirigente empresaria en Argentina es un poco un espejo de la clase sindical. Aumentan los precios y no les importa nada. Quieren siempre subsidios y quieren siempre estar protegidos porque no quieren competir. Dígame la verdad. La anécdota es que me pasó... ¿Sucedió eso? Sí, sí. Volver después de... Yo había sido secretario de Industria, Comercio y Minería en el año 2003 y cuando volví al cargo ahora de ministro, me encontré con muchas representaciones empresariales, muchos que conozco también por lo que había sido mi actividad profesional, pero si querés el déjà vu era que veníamos, yo les decía, somos todos más viejos, más gordos y más pelados, pero estamos enfrentando y vienen con la misma problemática. Pero ¿cuál es? Con la misma problemática no lo dijo. Vienen siempre a pedir y no... O con los mismos pedidos, pero ¿cuál es en el fondo el tema? Que pasaron 20 años, suponete en la etapa que estuve yo afuera, 20 años, en los cuales históricamente la economía había crecido muchísimo y se había transformado. Y estructuralmente seguimos teniendo los mismos problemas. Cada 10 años o cada 5 años hablamos de la crisis de peras y manzanas en Río Negro. Cada 4 o 5 años hablamos de la crisis de muebles de madera en Cañada de Gómez. Entonces, lo importante ahí es que por eso nuestro programa económico es un cambio radical en lo que se venía haciendo. Tenemos que cambiar la estructura que no hizo que esta Argentina no creciera, que fuera una economía cerrada y que no pudiera tener más competencia para poder tener una economía mucho más vigorosa. Entonces, el problema es que sindicatos y cámaras empresariales, dentro de una economía discrecional, corporativa, generaron en muchos sectores, muchos pactos corporativos, que cuando vos mirás son de un lado y del otro, a veces son los mismos actores. Empresarios, los sindicatos, entonces, los empresarios y la burocracia sindical, los empresarios corporativos y la democracia sindical son amigos. Son amigos, ¿no? Y esto no es generalizado en todos los sectores, pero en muchos sectores te ha pasado que los empresarios o los sectores no presionan o ceden muy fácilmente a los reclamos salariales para no tener conflictos y después terminan pidiéndole subsidios al Estado para cubrir esas ineficacias. Efectivamente. Ministro, gracias por haber estado acá. No, ¿Llega bien a la cena? Sí, sí, todo muy tranquilo. Espere que lo voy a poner un poquitito más incómodo. Dígame, sin repetir y sin soplar, en segundos, ¿qué piensa de la fórmula Cristina Fernández y Alberto Fernández? No me conteste como un político porque le voy a volver a preguntar y no va a poder ir a la cena. Yo creo que nosotros tenemos el mejor candidato más competitivo para poder ganar estas elecciones, que es el que mejor representa el cambio que requiere esta sociedad y que necesita la sociedad. Yo le pregunté por la otra... No es ¿Qué opina de la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández? Es una fórmula que yo nunca votaría. Ah, buen título. Nunca votaría. ¿Se va el presidente ahora, me dijeron? No tengo ahora una cena con los empresarios. Pero en Crónica están diciendo que va a ver al presidente. No, salvo que me haya invitado ahora a comer, pero no creo que lo vaya a ver ahora. ¿Y si lo invita a comer ahora, que lo deja a los empresarios patas para arriba? Y totalmente. Cuando llama al jefe quiere verlo. Gracias, Sica. No, al contrario. Gracias por la sinceridad. No,